will think what I tell them to think. Bending Bruder Satan. Let us take you with us to Solaris. I believe in America. Una cosa como esta ocurre una sola vez en la vida. What the fuck is your name? That's not... Asesinaron al comandante Enrique Flores. Necesitamos que maten. En sí mis inicios fueron, yo nací en una familia completamente creativa, de artistas. Mi papá es pintor, mi mamá hace de teatro de títeres. Entonces desde chiquito yo crecí haciendo historias, haciendo títeres, dibujando. Entonces desde ahí tenía ya una carga creativa muy fuerte. Cuando entré a la carrera de comunicación hice mi primer cortometraje, que curiosamente hice la mitad, le hice como en producción, sin saber que estaba produciendo. O sea, estaba buscando locaciones, estaba haciendo el storyboard, estaba haciendo que el proyecto se hiciera. Yo me formé en miles de talleres que tomé de lo que fuera. O sea, taller que hubiera, taller que yo estaba ahí. Y proyecto que hubiera, proyecto que yo estaba ahí. Incluso me llegaba a entrar de algún proyecto y pedía el teléfono, yo le marcaba al director, productor, el que fuera, y le decía, oye, me enteré que estás haciendo un proyecto, ¿puedo entrar? Y también de forma autodidacta, ¿no? O sea, es como lo primero. Y eso siempre lo voy a hacer y siempre va a estar antes que cualquier otro título. He dirigido y me gusta, he escrito y me gusta. Empecé editando, también de las primeras cosas que empecé haciendo fue edición y me gustan mucho. Pero son tareas que van en contra de mi personalidad. El haberme formado en Morelia, en provincia, en un lugar donde, pues, si bien no hay las posibilidades de equipo, de gente, de movimiento, de proyectos como lo hay en el DF, lo que te hace es resolver las cosas de otra forma. Y en parte yo también empecé mucho a producir porque no había proyectos, entonces tenías que crearlos. Entonces a mí me empujó a ser productor desde muy joven. El proyecto que yo estaba más orgulloso por la envergadura y por la complejidad que ameritaba es el corto de La Última Noche de Silverio Cruz, que fue un proyecto del ejercicio de ficción 2 del Centro de Capacitación Cinematográfica. Y ahí la complejidad es que es en 35 milímetros, era un guión de época. A mí el director y yo nos conocimos por otro corto que hicimos. Y después nos enteramos que a los dos nos gustaba mucho la época. Situado en la Revolución Mexicana, en 1920. Pues hay caballos, pistolas, el vestuario. Se hizo en Pátzcuaro, Michoacán. El director tenía pensado San Luis Potosí porque es un western, pero había pensado más con una cuestión como más western clásico de desierto, así. Y yo le planteé en Pátzcuaro. Yo la verdad siento que apenas estoy arrancando. Mi tirada es hacer películas épicas, o sea, es como así. También este corto fue como un reto para mí de hacer una épica que creyeras en la época, que creyeras en la manufactura que está como estaba hecha. Los festivales sí llegan a incentivar la producción cinematográfica, y eso en Michoacán, en el Festival de Morelia, el Festival de Guanajuato y también el Festival de Monterrey que acabo de estar. Yo creo que sí, cada año han mejorado. En los primeros años de repente sí había cosas que eran muy escolares, y cada año la competencia se ha hecho más fuerte. No he dejado de pensar en ella. ¿Y qué has pensado? Me he estado llamando. Lo primero que hice pues fue en Solaris con Juan Pablo Arroyo, con Leonardo Palafox, con entre otro gran grupo de gente. Hicimos un corto que se llamó Solicitamos Asesinos, y que estuvo en la primera muestra michoacana, en el primer festival de cine de Morelia y en Guanajuato. También hice documentales, hice algunos otros cortos por mi cuenta, etcétera. Me llamaba mucho la atención
porque mi mamá me ponía películas de 8 milímetros, porque no teníamos videocasetera todavía. Como mis papás son súper cinéfilos, pues así rentaban del videoclub. Pues no había ni cable, imagínate. Rentaban de videoclub la torre de películas para ver todo el fin de semana. El problema son los estereotipos, ¿no? O sea, es como el estereotipo de belleza, ¿no? Una cara afilada, una nariz afilada, el pelo chino, ¿no? Por lo tanto, las ciudades heredaron también esa iconicidad. Decían que el cine mexicano se hacía en la Condesa, en Culiacán, en la Roma y todo eso. Tendríamos que crear primero una tradición de cineastas para que entonces se pueda decir que Morelia o Michoacán pues sean entidades cinematográficas, ¿no? Morelia tiene muchas historias como las tiene cualquier otra ciudad. Por fortuna encuentro cada año una película que me maravilla y que tiene un lenguaje cinematográfico distinto, ¿no? Entonces en ese sentido, pues obviamente lo que veía hace 12 o 13 años y que me maravillaba era muy distinto a lo que hoy me gusta. No necesito tener tantos planos para decir, o sea, como decir mucho con poco, pues, ¿no? Entonces, pues creo que hacia allá ha ido, o va hacia allá. La espinita de hacer un primer largo, pues ya venía desde hace rato, porque sentía que tenía que ser un paso, para mí sentía que tenía que ser un paso, ¿no? Sobre todo un paso y una prueba. Tenía varias ideas, pero sobre todo quería contar una historia, porque sabía las condiciones que tenía, ¿no? Entonces quería contar una historia con pocos personajes, casi en una sola locación, etcétera. Y cuando vi El Anticristo de Lars von Trier, fue el detonante que dije, ya sé qué es lo que quiero hacer, ¿no? Ya había escrito un par de guiones de largo, pero digamos que ya cuando hice Enero fue de una manera un poco más orgánica y pasional incluso. Enero es la historia de Horacio y Lucrecia, que son amantes, matan a la esposa de Horacio y huyen a una cabaña en medio del bosque, y pues cómo intentan ser felices y no lo logran, ¿no? Y pues todo lo que les pasa y bueno, y las consecuencias. La estrenamos en el Festival de Cine Morelia del año pasado. Finalmente lo que hace uno cuando va al cine es verse representado, ¿no? O ver representado otro pueblo, otra cultura, o sea, por eso se habló de un imperialismo cultural, ¿no? Yo creo que uno es justamente parte de esa maquinaria en la que está tratando de dejar una memoria en el mundo, ¿no? Había un título de una serie de cortos que decía Shakun son cinema, ¿no? Cada quien su cine.